Saludos, bienvenidos a otra ruta más en la Ruta con Víctor. En este episodio conoceremos un tema interesante y a la vez hablaremos de historia. Pero en esa historia hay un conflicto actual. Señores, vamos a conocer lo que es la legendaria Logia Restauración y lo que es el espíritu del masón, los masones. Y esta vez pues tenemos con nosotros para tratar este tema muy interesante al señor José Quiroz. Bienvenido, Quiroz. Buenas tardes. En la Ruta con Víctor. Muy bien, muy buenas tardes. Para mí es una gran placer, un honor venir a compartir en este programa, su programa, La Ruta con Víctor. Víctor Manuel Hernández, hijo de un gran amigo mío, que yo siempre es admirado por ese arte de la locución, ese arte de la elocuencia, y yo he venido a intercambiar con la comunidad puertoplateña, con la nación de la República Dominicana, convertida en lo que es un estado y su gobierno, que comenzó el primer estado en la República Dominicana a partir del 6 de noviembre del año 1844. Hemos constituido una constitución, un borrador hecho por Juan Pablo Duarte, y aquí vengo a hablar de lo que es la cofradía, de las primeras cofradías que se fundaron en esta comunidad de Puerto Plata por la presencia de tantas personalidades que vinieron especialmente de Europa occidental, sí, Europa oriental, Europa central, basada y centralizada especialmente con ese imperio español de Aragón y de Castilla a partir del año 1493, con la presencia de ese virrey, de ese conquistador como lo fue Cristóbal Colón. Aquí estoy a su entera disposición para intercambiar historias, para hablar de la presencia de la masonería, de la presencia de la formación de diferentes cofradías en esta ciudad de Puerto Plata. Excelente, excelente, Quiroz. Bueno, ¿en qué radica el concepto, el espíritu de la masonería? La masonería es el propósito, es de que el hombre mejore su calidad y pueda ampliar su cultura en base a esa cultura greco-romana. Esa cultura greco-romana donde nosotros, el mundo, el universo, tiene tres grandes maestros que nos enseñaron el principio de lo que es el ejercicio de la ética y de la política. Hablamos de Sócrates, que peleó y murió por sus ideales y prefirió tomarse la cicuta antes de que ceder y ser suelto, porque estuvo preso por un asunto de tendencias de ideas y que él estaba innovando a la juventud con una nueva cultura para crear lo que necesitamos realmente cada cierto tiempo, la actualización de los cambios. Los cambios necesariamente no son atmosféricos. Sí, porque los cambios no son de clima, los cambios son de clima cultural, que hay que innovarse, hay que cambiar y adaptarse y adecuarse a los pueblos de acuerdo a su desarrollo y de acuerdo a sus progresos. Para eso no se le cuenta nunca con un Estado, se cuenta con la calidad de lo que es la sociedad civil, que permanentemente hay que seguir innovando y fortaleciendo a través de diferentes cofradías, como es las instituciones sin fines de lucro, que especialmente fueron creadas el 26 de julio del año 1920, en esos años que estábamos intervenidos por el imperio americano, y a partir de ahí comenzó a formarse. Pero antes de eso, nosotros en el año 1821 había un gran movimiento donde estaba lo que era el proceso de la España Boba. Entonces era un momento de quiebra. En ese momento nació
el fundador de la República, Juan Pablo Duarte, Sí. en 1813, y ahí prácticamente donde había ciertas situaciones de estabilidad económica especialmente. Pero ¿qué pasa? Pasan los años con tantos problemas y con esos intentos ya después de la independencia de Haití, a partir del año 1804, surge siempre el intento de los haitianos invadirnos a nosotros y apropiarse de nuestros territorios. Nosotros tenemos que recordar algo muy importante, que a partir del año 1795 en adelante viene el Tratado de Basilea. Basilea. Entonces se le vende la parte occidental a los haitianos, a los franceses, y ahí los franceses aplicaron lo que es el Código Negro. De esclavitud. Ese Código Negro de lo que es la esclavitud era un asunto de ambición, y para poder producir más de un 60% de los productos internos, como era el azúcar, que suplías a Francia, suplías a Europa y suplías a España especialmente, había que tener más manos de obra. Okay. Los franceses cometieron un error de esos atropellos, aplicaron el Código Negro. Y ese Código Negro era una especie de abuso, de poner a esa gente con unos trabajos pesados de más de 18 horas. Desde el África. Desde el África lo trajeron de diferentes tribus. Por eso es que los haitianos, a la fecha, donde hay más de 14 tribus que mantienen su dialecto desde tantos años, más de 500 años, nunca se van a poner de acuerdo, porque ellos son de diferentes culturas y de diferentes dialectos. El haitiano nunca va a poder consensuar, deliberar, porque ahora mismo está en manos de BBQ, y que es uno de los líderes de la banda, y hay tantos intereses donde los millonarios están divididos para proteger sus intereses en banda. ¿Qué sucede con eso? ¿Dónde llega la masonería? La masonería especialmente llega a partir de la presencia de los franceses. Esa presencia de los franceses, que a partir del año 1795 comienzan los franceses a importar, a traer toda esa filosofía. Toda esa filosofía, toda esa cultura. En el 1821, el párroco de la Iglesia Católica, que tenían siempre su poderío de ser ellos siempre los primeros, sí, como es la Iglesia Apostólica Romana, tenías el poder. El padre Manuel González Regalado y Muñoz, ese párroco de la iglesia, a partir de ese año, del 1821, forma varias cofradías religiosas para fortalecer la sociedad civil. A partir de ahí, también forma una cofradía de lo que es la respetable logia Hemisferio número 15. Esa logia Hemisferio número 15 fue constituida en asamblea constituyente. En su mayoría eran extranjeros, porque eso era lo que había. Habían muchos franceses, habían muchos criollos dominicanos, y prácticamente en esa época nosotros no éramos dominicanos, sino españoles. Pero cuando aparece Luperón y construyen la logia de restauración y llegan a Puerto Plata. Más adelante te voy a explicar. Primero tenemos que coger la base de la historia de la masonería y quién trajo a la masonería a la isla de la Española, a la isla de Santo Domingo. Lo trajeron los franceses, y luego nuestro rito se convierte en inglés. ¿Qué ocurre? A partir de ese año que se instala la primera logia, Hemisferio número 15, instalada, ¿dónde? En la calle Dominicana, Plaza de Oriente. ¿Y dónde es que está la Plaza de Oriente? En esta misma calle, 12 de julio, es 12 de julio, donde está exactamente el Parque del Luperón. Esa es la Plaza de Oriente. Así se llamaba. En esa Plaza de Oriente, nosotros prácticamente, del Oriente, nosotros, que tú dices Luperón,
Luperón nace pues en el año 1839, el 8 de septiembre. Ya prácticamente esa logia existía. Comienza entonces la formación en ese proceso de lo que es el año 1822, esa fuerte invasión haitiana. Sí, los haitianos llegan aquí con 33,000 soldados y entendemos que fue un asunto de contacto con los intereses de los conservadores. Fue que llamaron para allá y que mira, porque no, José Núñez de Cáceres, por ejemplo. José Núñez de Cáceres. Ayudar, una propuesta. José Núñez de Cáceres peleó y lo que convierte a la isla de Santo Domingo en esa independencia efímera, que apenas duró 1 mes y medio. Sí. Después del año, en diciembre de ese año, prácticamente, febrero de 1822, donde la masonería cae en status quo y queda toda la institución y todas las cofradías quedaron en el aire. Entonces, a partir del año 1838, ya conocemos la historia de Juan Pablo Duarte, y Juan Pablo Duarte organiza una nueva cofradía. Después que él viene de Europa, viene de los Estados Unidos, viene de países donde Juan Pablo Duarte llega a los Estados Unidos y comparte con los libertos de esa revolución americana del año 1789 y comienza entonces, se traslada entonces a España, se traslada a Francia y puede compartir con lo que son la orientación de la revolución que tiene, es el único marco de la referencia de la historia de Europa, que es la Revolución Francesa. Todo ese tipo de información, de historia, tanto española, inglesa, porque fue a la Inglaterra también, fue a Alemania. Entonces él se nutre y se va a la provincia de Cali, Juan Pablo Duarte, y comienza a trazar lo que es el primer borrador de la Constitución de la República. Juan Pablo Duarte, después que viene preparado, no se sabe la fecha exactamente cuando él llegó a la República Dominicana, cuando llega a Santo Domingo, entonces él comienza a organizarse, ingresa como cabo, como raso al ejército haitiano. Ahí llega al rango de teniente, de capitán, de coronel. Juan Pablo Duarte, ahí mismo dentro de ese órgano militar, comienza entonces a trabajar en base a lo que es la formación de la sociedad secreta, la Trinitaria. Esa sociedad secreta constituye una cofradía donde estaban organizados en grupos de 3. Cuando vino a Puerto Plata, tenía un buen contacto en Puerto Plata. Ese contacto se está hablando del señor Pedro Eduardo Dubois, que era amigo personal de él, era un oficial del Imperio francés que vino aquí a Puerto Plata, que vino a la República Dominicana, y que le hablo de Pedro Eduardo porque tiene mucho que ver con la masonería, es fundador de la masonería. Vamos con tu anuencia a una pausa para pues mencionar lo que hacen posible este podcast, gracias a lo que es la pizzería San Jorge, en la Manolo Tavares Justo y en el Camino Real, la pizza más sabrosa de Puerto Plata. Y por supuesto, Farmacia Cristal, grupo de Farmacia Cristal y We Care, la que nunca duerme. Hay una Farmacia Cristal cerca de ti. Y la Cooperativa de Ahorros y Créditos de Puerto Plata, Codepop, la más solidaria. Acércate a nosotros, somos tu cooperativa. Y por supuesto, Vilofa Soluciones Energéticas. Deja que el sol pague por ti. Somos de aquí y te acompañamos. Más de 30 proyectos realizados, entre otros. Vilofa, comunícate con nosotros, 224-5105. Llámame, estamos para ti en Puerto Plata. El Centro Integral de Taekwondo CEINTA, más que defensa personal, formación humana. Ubicado en la calle Separación, esquina 12 de julio, en la segunda planta. Visita el Centro Integral de Taekwondo CEINTA para la formación de tu familia.
Pues bien, Quiroz, entiendo toda esa referencia, pero queremos que tú nos digas la Logia Restauración de Puerto Plata, ¿cómo nace? Porque siempre se menciona a Gregorio Luperón, que fue como la chispa o el que motivó la construcción del local. ¿Cómo fue eso? Ok, después de la fundación de la Logia Hemisferio número 15, ubicada en la Plaza de Oriente, El Parque Luperón. Frente al Parque Luperón, ahí estaba esa logia, y luego cambia de nombre, que es Logia Restauración número 11, fundada por los restauradores. Ese es el espíritu del nombre restaurador, por la restauración de la República. Restaurador. Entonces, esos nombres de la respetable Logia de Restauración número 11 viene especialmente las personas. Pero yo quiero primero profundizar más. Qué pena que el tiempo no nos dé. ¿Qué ocurre? El ayuntamiento de esa época hace una permuta y cambia lo que es el campo de Oriente por el campo de Marte, que es el campo de esta zona, especialmente donde estamos sentados. Todo esto se llamaba el campo de Marte a partir del año 1838 en adelante, hasta que en el año después de la restauración de la República, se reúnen los restauradores, y quien encabeza ese grupo es don Pedro Eduardo Dubois, que es el primer venerable maestro de la respetable Logia de Restauración número 11. Se inauguró en el 25 de septiembre del año 1867 por un grupo de restauradores, de nobles, donde estaban especialmente Gregorio Luperón, que fue fundador, el primer orador, y estamos hablando que don Pedro Eduardo Dubois, fundador, mentor de Gregorio Luperón, mentor, que lo crió y que lo adoptó como hijo y algo más. Acceso a la biblioteca. Exactamente. Entonces, pero esto es una historia muy bonita, porque estamos hablando que Gregorio Luperón es un autodidacta fuera de serie. En esta misma calle, frente a la Plaza de Oriente, el Parque Luperón hoy, estaba la Iglesia Evangélica Dominicana, estaba dirigida por el padre William Tolle. William Tolle convirtió en un alumno aventajado y preferido de este reverendo de una iglesia hueleyana, inglesa, y que realmente era de otra cosa. ¿Qué pasa? Que Luperón es bautizado en la iglesia católica por el padre regalado, especialmente, pero el padre regalado y el padre William Tolle, que eran de iglesias opuestas a partir del año 1517, por la aparición de este muchacho, Martín Lutero. Entonces ahí viene la división, pero por un bien común ellos se encuentran, analizaban. Entonces ese muchachito se lo presentó a don Pedro Eduardo Dubois, y lo contrataron para que sea administrador de un aserradero que tenía en Jamás del Norte. Y ahí es que viene la relación de este hombre poderoso, de este muchacho fuerte que se forma y que peleó en la guerra donde José Desiderio Valverde, con esa constituyente de una nueva constitución, se nombra esa constitución como presidente constitucional en Santiago para hacer una guerra a Ramón Buenaventura Báez, que había quebrado el país. Entonces, ¿qué pasa? Todos eran masones, porque los trinitarios en su organización eran masones. Entonces, ¿qué pasa? Que la masonería surge
después de la guerra y la conquista de la restauración, que es 1861-1865. Entonces se agrupan, se le concede al general Gregorio Luperón los 3 primeros grados por decreto de la Gran Logia Nacional de la República Dominicana. Lo hacen maestro masón y Paz Máster y algo más. ¿Qué sucede? Ese grupo de hombres de la región comenzaron a hacer una fiesta, inauguran el templo y surge la respetable Logia Restauración número 11 a partir del año 1867, y era manejado y dirigido por los hombres más honestos y más nobles de la nación dominicana, de esta comunidad de Puerto Plata. Entonces, Quirós, actualmente te hemos escuchado, después de narrar toda esta historia fabulosa para nuestros amigos que nos siguen, hacer una denuncia que precisamente en la respetable Logia Restauración, en los tiempos actuales, existe una dictadura. Tú te quejabas que no se ha renovado esa directiva, que se ha perpetuado en la administración, que el Estado donó unos millones para restaurar el arco de la entrada, entre otras cosas, repararla, porque eso es un patrimonio, ¿no?, de Puerto Plata, de lo que es el centro histórico. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa con un supuesto dictador que hay ahí? Cuéntanos. Mira, es muy importante ampliar en base a una documentación y a una evidencia que tiene quien les hable en el poder. Yo entré a la masonería el 27 de diciembre del año 1983 como aprendiz masón, y luego trabajando como obrero de la construcción, labrando las piedras brutas, uno llega a aprendiz inocente, lo que es esa iniciación. Para mí todo ha sido sorpresa a partir del 27, y uno se va acercando, profundizando en esa filosofía, en esa confraternidad, claro, de ser hermano y disfrutar de esa hermandad. Ese es el concepto, hermandad. Hermandad. Entonces yo llego entonces en el año 1984 y puedo entonces ir ascendiendo al grado de compañero, al grado de maestro masón y algo más que es Paz Máster. Es un grado Paz Máster. Paz Máster. Paz Máster, gran maestro. Para yo poder ejercer la función de secretario guardasello, tenía que tener un rango superior a maestro masón. A partir de ahí, del año 1984, yo llego por mérito, por trabajo, a ser electo secretario guardasello. El secretario guardasello es una figura que confecciona, que redacta y que hace el acta de todas las reuniones tenidas que se hacen. El secretario tiene que preparar los eventos, el secretario redacta las asambleas constituyentes, el secretario redacta las asambleas eleccionarias, las asambleas extraordinarias, y duré mucho tiempo como secretario gratuito, porque el secretario honorífico. Entonces, luego, para aportar más, en el año 2009, esta institución del Instituto del Regulador de la Compañía de Teléfono de la República Dominicana, por un contacto de gran maestro Eddie Pérez Varés, conseguimos que José Rafael Vargas venga a reconstruir este templo y hacernos un local multiuso para la sociedad puertoplateña que pueda accesar a él. El anexo que tiene. El anexo que tiene es otra historia. Los masones no quisieron que esa infraestructura se alterara, y entonces pues se pusieron el Consejo de Ancianos, que exigía en ese tiempo, grado 33 de la jurisdicción masónica de la República Dominicana, hubo una oposición. Como si fuera poco, el Indotel cambió
de presidente y nosotros nos quedamos en el aire. Eso se quedó, dejaron todo eso desbaratado. Pero habían fluido recursos hacia la logia. Ellos habían, en ningún momento la logia manejó recursos. Ellos hicieron un contrato, buscaron un contratista, un arquitecto. Ellos pagaban directamente los contratistas. A los contratistas, pero cuando usted sabe que los gobiernos, muchos gobiernos, muchas instituciones directas y descentralizadas del Estado no continúan lo que el gobierno anterior hizo. ¿Qué pasó con nosotros? Nos quedamos en el aire. Dejamos un sereno que era adicto a la droga y ese sereno se llevó la planta eléctrica, se llevó las baterías, se llevó muchos accesorios antiguos. Eso fue un saqueo. Quien les habla responsablemente lo metió preso a los dos con un expediente que le hice. Así yo estoy ahora mismo preparando un expediente para someter a los que han mal manejado fondos en la actual autoridades. Yo hablo con evidencia, yo tengo mi evidencia. O sea, ¿por qué yo hablo con tanta propiedad y tanta firmeza? Porque yo vengo a defender un patrimonio del pueblo. Y ahí, junto conmigo, se va a unir el pueblo de la sociedad civil para defender ese patrimonio que está actualmente en manos inadecuadas. Ahí hay un nieto de Pinochet que se llama Maximiliano Matri. Y ahí viene esas raíces de ese dictador de Chile. ¿Cómo? Entonces realmente nosotros estamos en defensa. ¿Cómo surge el inconveniente con José Quiroz? Eso es muy claro. Yo me convertí en el administrador honorífico, el ecónomo, el que barre, el que cierra y el que es guardia y custodia de ese inventario que estaba. ¿Y qué ocurrió? Que llegó un señor que se llama Kelvin Baudilio Sánchez García. Lo digo por su nombre. ¿Es de Puerto Plata? Ese no es de Puerto Plata. Él pertenece al municipio de Sosúa. Es decir, que de manera ilegal, desde el principio, él no podía, de acuerdo a los estatutos, ser venerable maestro de Puerto Plata. Y ese señor, venerable maestro, ese señor que duró 5 años en el poder, nosotros, los masones, como yo, miembro meritísimo, miembro vitalicio y miembro de por vida de esta institución, pase lo que me pase, voy a defender con mi integridad física, si es necesario, los mejores intereses de esa logia que se construyó con el sudor de la frente de los obreros, de los masones puertoplateños a partir del año 1867. Y esto es lo que hay. Entonces, ellos recibieron unos recursos del actual gobierno. Ahí es que vamos, para mejorar. Ahí es que vamos. Nosotros queremos rendición de cuentas. Lo he hecho por alto de alguacil. Le puedo dar copia a usted. Tenemos rendición de cuentas a esos inquilinos que están ahí, donde le hemos advertido que ese contrato que firmó con un apoderado especial, ese apoderado especial tiene que demostrar con documentos de que realmente él está autorizado a firmar contrato. Sí, porque se supone que es la asamblea. Pero ¿qué queremos nosotros? Rendición de cuentas, claro, de esos recursos, de esos arrendamientos. ¿De qué cantidad? Actualmente estamos hablando de 40,000 pesos mensual. Pero los recursos del Estado. Los recursos del Estado, ahí es que vamos. Ahí es que vamos. La Gran Logia de la República Dominicana donó 500,000 pesos por una propiedad que vendieron. Como aquí estaban de acuerdo a que vendieran ese inmueble de la Gran Logia de la República Dominicana, esa confabulación arrojó una donación de $500,000 de pesos. Queremos rendición de cuentas de esos $500,000 de pesos. El Estado Dominicano, ese portal que estaba ahí, eso tenía cientos de años. Eso se construyó desde el año 1867. Bueno, la esencia. Entonces, en esa reconstrucción de esa nueva estructura que comenzó con el nombramiento de la comisión de fábrica en el año 1897, estando Lili vivo, nosotros teníamos la institución, la respetable logia tenía una lotería y fueron haciendo un apartado a través de los años hasta que Ildefonso Mella Brea, hijo de uno de los padres de la patria,
Ramón Matías Mella, hijo de Josefa Brea, licenciados en Derecho, que fue juez, que fue diputado y fue venerable maestro, fue presidente de la Comisión de Fábrica, comenzó a construir ese nuevo templo 1902-1909. Ahí se construye ese portal que usted ve ahí. Exacto, sí. Y ese portal tenía una serie de grietas, que era solamente la grieta, no es que el portal estaba dañado. Lo tumbaron, de la siguiente pusieron una especie de andamio. Eso llamó la atención al turismo, llamó la atención al gobierno, y el gobierno donó para reconstruirlo $1 millón. El $1 millón se agotó. Para poder concluir la obra, le dieron otro $1 millón más, 2 millones. Entonces estamos hablando de 2.500.000 que nosotros queremos. O sea, no se rinde cuenta. No se rinde cuenta y queremos rendición de cuenta, con su soporte, con su factura, claro, con su recibo, claro, con los depósitos. Como debe ser. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros no hemos venido a este programa, como los otros programas que hemos participado, a desacreditar ni a hablar de nadie. Lo que queremos es que surja la democracia. Correcto. Y más que la democracia, la transparencia. La transparencia. Y advertimos a los inquilinos de la Vitrola que por favor envíen lo que hemos solicitado vía acto de algo así, que para evitar consecuencias legales, porque estamos listos para ir a los tribunales, estamos listos. Entonces, con toda esa reclamación que tú tienes en el entorno, tú fuiste separado, ellos hicieron un dictamen de que te expulsaron de la logia, que tú empezaste en otro... Te voy a explicar. En el año 2019, este señor, que yo le mencioné el nombre, este señor... El descendiente de Pinochet. Ese no tiene ningún tipo de capacidad. Solamente tiene el nombre y la herencia y la maldad de su abuelo. Oh. Entonces, este señor que yo mencioné hace un rato, a partir del año 2019, 2024, fue venerable maestro. Y nosotros lo que estamos pidiendo, rendición de cuenta de esa gestión. Claro. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú con los 500,000 pesos? ¿Qué hiciste tú con el primer $1 millón? ¿Qué hiciste tú con el segundo $1 millón? ¿Qué tú hiciste con el dinero de arrendamiento? Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué hay con eso? Si la transparencia es un principio que debemos siempre nosotros, de acuerdo a los maestros que tenemos, en una sociedad donde necesitamos hombres libres de buena costumbre. Ahora, ¿qué hicieron conmigo? A José Quiró, el constructor que le dio seguimiento, donde agarró una logia que no había baño, le hice baño, pude adecuar ese local. Que cuando ese señor llegó, en el mes de enero le cambió la llave a todos los candados de ahí. El ecónomo, el administrador de ahí, sin previa consulta, lo que hizo fue que le cambió la llave y después que le cambió la llave, es un expediente de 5 páginas, sucio, que yo tengo copias. O sea, sucio, sí. Me hizo un expediente, me llevaron a los tribunales, porque nosotros somos una institución organizada al punto que tenemos un consejo judicial. Fui sometido a ese consejo judicial de la logia, que es un tribunal interno que tenemos, y se demostró que no ha lugar, que no procedía lo que es realmente la acusación. Pero ¿qué pasa? Que esos documentos que yo tengo en el poder es un asunto difamatorio en contra de mi persona, de mi integridad y de mi familia. También fue tocado. De mi familia, que hoy yo puedo una declaración, que a mí me pasa cualquier cosa. Es responsable el hombre de Sosúa y es responsable Maximiliano Matri, porque estoy en desafío, en defensa de un patrimonio del pueblo. Y es bueno que este pueblo lo sepa, que ahí hay un fraude y hay un mal manejo y que ahí hay personas inadecuadas dirigiendo. Lo dice José Quiró, con propiedad y con documentos en su poder. ¿Y de qué tiempo data que ellos están en esa directiva? Esta directiva tiene 5 años y el señor Maximiliano Matri tiene 1 año que no ha terminado. Va a haber elecciones. ¿Cuáles son los periodos? Los periodos es 1 año. ¿1 año? 1 año nada más. Hay que renovar cada 11 meses cada año. Pero se empoderó. Se han perpetuado. Yo pregunto, si no es cierto lo que yo estoy diciendo, que presenten
que presenten Claro, que una acta, desmientan pero con que evidencia. no, es que no van a poder desmentir, porque ellos no tienen acta eleccionaria firmada, rubicada por los concurrentes. ¿A dónde está? Esa acta está registrada en el ayuntamiento. Se han hecho asambleas. No se han hecho ninguna. No se ha Ponte tú convocado, no hay no, convocatoria. pero ¿cuál convocatoria? Si tiene un dueño. O sea, no. Tiene un dueño. Tiene un dueño. Pues está delicado eso. Pero muy delicado. Pero ¿qué pasa? Yo tengo los suficientes recursos de documentación para apelar a los tribunales de la República. Entonces, ¿con quién tú cuentas? ¿Quiénes te apoyan? No, yo no cuento con nadie. Yo cuento con Dios. No cuento con nadie. Porque yo tengo una evidencia en mi poder que me da la potestad de decir que yo tengo derecho a embargar y hacer lo que tengo que hacer ante la justicia. Y no tengo el miedo, eso de miedo, que yo veo tantos masones que realmente Se han reculado. no, pero que no quieren problemas. Yo no quiero complicarme la existencia. Exactamente, yo sí. Tú estás dispuesto a entregar. Pero que dispuesto, es que estoy dispuesto. Y voy a pelear por ella. Hasta tanto no se me rinda informe No, pero claro, es que ya lo con que tú- soporte. ya lo que tú estás, ¿verdad? No has comunicado y has expresado, ya la sociedad, o sea, ellos no tan solo a ti, es a la sociedad, porque eso es un patrimonio, un espíritu Pero yo, de Puerto Plata, mire, sobre todo yo soy en esta época de turismo. yo soy una persona que no vengo a decir aquí que yo soy honorable, que yo no manejo dinero, que yo soy serio. Soy humano y pecador, Como todos. pero el pueblo es testigo de mis acciones. No te conocemos. Entonces, hay que ver cómo es mi familia, cómo es mi esposa y qué yo represento en esta sociedad. Correcto. Simplemente te puedo decir, soy un hombre libre de buena costumbre. Pero por eso me preocupé al escucharte con la denuncia, te he invitado a compartir con nosotros para conocer de primer plano la problemática que existe en esa icónica institución de larga data, que es lo que nos ha impresionado. Hemos sido impactados con tu denuncia en aquel momento que te escuché en la radio y por eso, ¿verdad?, quise compartir contigo, con nuestros seguidores en la Ruta Convicto, esta situación tan delicada, ¿no?, como tú lo has descrito. Entonces, realmente, Quirós, vamos a dar seguimiento a lo que tú, ¿verdad?, el debido proceso. ¿Qué tienes que decir? Hay un punto muy interesante. De la masonería se dicen muchas cosas, pero la masonería no es secreta, es discreta. Buena Es palabra, discreta. buena palabra. La masonería es como las instituciones de la sociedad civil que común y corriente hace sus reuniones. Nosotros lo hacemos por liturgia, por cultura, por estamento, por estatuto. Lo hacemos de una manera discreta con la puerta cerrada. Eso quiere decir que si yo vengo a decir las cosas que están pasando allá adentro, porque yo pido responsablemente transparencia y yo pido, José Quirós, rendición de cuentas de 6 años, el que se fue y el que está. Claro. Entonces, si no han hecho nada malo, ¿qué ocultan? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el miedo de convocar? O tú te metiste los cuartos en el bolsillo. Bueno, tú vas a tener ante los tribunales un día que responder. Claro. Le advierto a los inquilinos de restaurante, bar, la vitrola, que el contrato que firmaron con un apoderado especial no tiene ante los tribunales ningún tipo de legalidad. Sí, porque no tiene legalidad. Porque cuando hay una institución, la asamblea es el soberano, el máximo poder. O sea, si no está aprobado, porque por ejemplo el país, para el gobierno, para un préstamo, tiene que estar aprobado por el Congreso. Pero si tú te atribuyes, entonces, eso es un gobierno que hay ahí. Si tú te atribuyes de boca de que yo soy apoderado especial, claro, y le pone un sello a ese contrato que no es. También. Es un sello inadecuado también. Que revisen bien. Bueno, pues. Y me van a tener de frente hasta tanto
yo no reciba con transparencia la rendición de cuentas. No es que tú solamente, sino ante la sociedad y ante la Asamblea Soberana. O sea, no es algo, claro, tú eres la chispa, pero que es algo del debido proceso y tu derecho, pero que ya responde a lo público, ¿no? Entonces, te damos las gracias. Si quieres aportar algo más para hacer. No, yo voy a cerrar diciendo que yo insisto con todo el derecho que yo tengo en base a ser miembro vitalicio, meritísimo, y algo más, que lo voy a presentar en los tribunales, a ver si yo tengo derecho o no, de defender con mi integridad física los mejores intereses de la respetable logia Restauración número 11, fundada por el general Gregorio Luperón. Tengo un reto de defender esto solo, a como dé lugar. No, ya no va a estar solo, porque ya los amigos que nos siguen, ya la sociedad se va a empoderar y no vas a estar solo. Así que te damos las gracias una vez más. Honrado por esta invitación y quedo abierto para hablar del tema de la telecomunicación. No, porque ya en otro orden, ya cerrando, nuestro amigo Quirós, pues, es una fuente, un patrimonio, lo que es la comunicación de Puerto Plata, pionero fue, le tocó en sus manos, pues, manejar las comunicaciones de lo que era la comunicación de datos, teletipo en radio, y entre otras comunicaciones telefónicas que hablaremos en otro programa. Gracias una vez más. Muy agradecido y dispuesto a volver cuantas veces sea necesario. Sí, claro que sí. Amables amigos, gracias por seguirnos. Ya usted tendrá la última palabra y dará seguimiento a esta situación desafortunada en esta logia, tradición legendaria de Puerto Plata, la respetable Logia Restauración número 11. Señores, continuamos. Síganos, suscríbase al canal de C2 Estudio Podcast, en lo que es La Ruta con Víctor. Hasta el próximo episodio.